noches, mi nombre es María Isabel Montilla, cursante de la carrera de Derecho. En esta asignatura de Derecho Civil Bienes, en esta oportunidad vamos a hablar un poco del patrimonio. Cuando nos hablamos de la palabra patrimonio, tiene un significado amplio. Viene del latín que significa patris minium, que significa munio, que significa conjunto de bienes que se le dan, obligaciones de bienes o de derechos y obligaciones que se le da generalmente de padres o de algún ascendiente o descendiente. Bueno, esta palabra tiene mucho significado a nivel mundial, porque podemos hablar de un patrimonio del Estado, podemos hablar de un patrimonio de la nación, un patrimonio familiar, un patrimonio mundial. O sea, tiene tanto, como se dice en términos coloquiales, tanta tela que cortar, que tú te vas, o algo muy específico, en términos contables, ¿qué es un patrimonio? O cuando nos dicen en una empresa, revísame el patrimonio. Entonces tú ves, esta empresa, si tiene ganancias, si tiene pérdida, puede responder. O sea, es un tema muy álgido porque hablamos de derecho, de contabilidad, de administración, hasta cultural, lo podemos decir. Definamos patrimonio, conjunto de bienes, derechos y obligaciones. ¿Con qué nos referimos con obligaciones? Deudas, pasivos, ¿verdad? De ser valoradas en qué, monetariamente, económicamente, y que pertenecen a una persona natural o jurídica. Es decir, natural, cualquier individuo, jurídica, una empresa, una razón social. Otra definición que la hace Rojina es que dice, son conjuntos de obligaciones y derechos susceptibles de valoración pecuniaria que constituyen la universalidad de los derechos. Es decir, como todos los principios del derecho, habla de la universalidad, es decir, que sigue su parámetro, es completo, es para todos. Cuenta con 3 elementos fundamentales el patrimonio, que son su composición, porque, como lo dije en términos contables, activo menos pasivo es igual a patrimonio. Tiene significado económico, es decir, pecuniario, o sea, en términos monetarios es valorado. Es decir, por ejemplo, fulanito tiene de patrimonio $50.000. Entonces ya le estamos dando un valor. O la empresa tiene un capital social de tantos bolívares. ¿Y cuál es otra atribución? Es el procedimiento de aplicar un derecho, es atributivo. Hay casos en el derecho venezolano que hablamos de esto. Por ejemplo, herencia aceptada a beneficio del inventario. Es decir, el artículo 1036 del Código Civil venezolano nos estipula cuando es a beneficio del inventario, es decir, cuando uno hereda activos, o sea, es decir, bienes, pero también hereda pasivos. En el hogar del artículo 632 al 643 del Código Civil venezolano, donde nos explica, ¿verdad?, qué es el patrimonio, qué lo conforma, que, por ejemplo, en el caso del matrimonio, si separan los bienes, si no separan los bienes, cómo va todo eso, si hay menores de edad, si las personas que contraen nupcias, por ejemplo, tienen un menor y no quieren que esté dentro de la comunidad conyugal, todas esas cosas se pueden ver ahí. ¿No? Patrimonio del menor emancipado. Del menor no emancipado, es decir, cuando el menor está trabajando. El menor trabaja, claro, sus papás y su mamá, mientras lo mantengan en su casa o en su tutela, son responsables, pero el menor puede trabajar, pero siempre les garantizan su patrimonio, pues, y más bien los padres, si son conscientes, no le explotarían, sino que le cuidarían su patrimonio al niño, y eso lo establece el artículo 273 del Código Civil explícito. Aquí venimos con el caso de la comunidad conyugal, del artículo 148 al 183, es bien extenso. Ahí viene el caso del divorcio, de cuando se separan, de que si quieren separar bienes, cuando se van a casar, no se quieren separar bienes, de que ahí empieza la tortica a dividirla en dos, como dicen, porque ya no es mi patrimonio, si lo compré en comunidad conyugal, se convierte en 50 del esposo, 50 de ella, y así todo lo que vaya adquiriendo. Entonces,
Esto es lo que todo el mundo o todas las mujeres tienen miedo o temor de cuando se divorcian, que si se le van a decir al hijo, que si no le van a quitar el hijo, que si esto, que si el otro. Entonces, o sea, vienen esa serie de disyuntivas en la comunidad conyugal que se ven. Por eso, en algunos matrimonios hemos visto que cuando son, por ejemplo, personas importantes, por ejemplo, como los reyes, ellos se casan, pero no le dan como que todos los beneficios a la esposa, sino que ellos son los que mantienen su patrimonio familiar. Y eso lo vemos, por ejemplo, con los reyes de España o de Blue y todas esas, como por ejemplo los hijos de Diana. Eso fue muy famoso, de que si le daban lo que se merecía o no se lo daban, que si le tocaba esto, que si no le tocaba. Bueno, esa serie de cosas que se ven. Patrimonio, destinos o de administración. Esto es algo excepcional, no se da todo el tiempo, pero en el caso de que va delegado a una relación de dependencia con ninguna titularidad. Es decir, yo le doy el patrimonio, me lo está administrando alguien o una tercera persona y me está respondiendo. Otro caso que tenemos, y es muy importante, es el patrimonio del ausente. ¿Por qué? Porque el patrimonio del ausente, mucha gente dice, ay, bueno, vamos a hacer fiesta y el dueño no está. Hasta que la persona no se declare legalmente muerto, no se puede tocar el patrimonio del ausente. Y eso lo establece el Código Civil muy claro, que hasta que no se declare muerto no se puede utilizar. El patrimonio colectivo, es decir, es como su palabra lo indica, patrimonio colectivo, son de varias personas. O sea, el titular de ese patrimonio es una persona. Por ejemplo, un señor que tiene muchos hijos, que tiene 9 hijos, por ejemplo. ¿De quién es el patrimonio? Y el señor falleció de los 9 hijos. El patrimonio residual es aquel, en el caso, como lo dice, residuo, o sea, es aquel que le da un cierto o una cierta parte o un cierto bien para algo específico. Es decir, por ejemplo, le voy a dar un tractor a mi hijo para que lo ponga, para que lo alquile, o le voy a dar esta hectárea nada más para que la ponga a producir. Si no la voy a producir, se la voy a quitar. Otro tipo es el patrimonio autónomo. Ese yo creo que es el que más se vincula con nosotros como personas naturales. ¿Por qué el patrimonio autónomo? Porque es el que yo estoy trabajando en función de lo que estoy haciendo. O sea, no me lo dejaron ni mis papás ni nada, sino que yo lo estoy construyendo. Yo lo tengo, es un tipo de patrimonio en el cual yo lo voy trabajando. Es decir, es el que tiene vida propia sin necesidad de estar vinculado a algún sujeto del derecho. Es decir, yo lo voy trabajando. O sea, en estos casos del patrimonio es muy interesante ver todos estos tipos. ¿Por qué? Porque como futuros profesionales del derecho, tú no sabes con qué cliente te vas a encontrar o con qué caso te vas a encontrar, ¿verdad? Y tienes que definir esto claramente, porque ahí vienen problemas de herencia, vienen problemas de que si esto es mío, o vienen problemas de un divorcio, como bien lo recalqué, y entonces van a querer pelear por estos términos, sabiendo que hay situaciones o condiciones que se establecieron o que están establecidas y que te van a tocar argumentar como defensa. Por eso es importante que lo tengamos claro. Y que este Código Civil, a pesar de que es del año 82, se mantiene vigente y que nos enseña cada uno de estos tipos de patrimonio. Y como dije, estos tipos de patrimonio, o el tipo de patrimonio, es tan amplio en la terminología que podemos hablar de este tema. Porque como lo dije, desde un término contable hasta un término de derecho, ya sea laboral, civil, se toca este tema del patrimonio. Por ejemplo, una empresa que vote a un trabajador o se declare en quiebra y tenga que arreglar a sus trabajadores y todo eso, o sea, cuando pidan una auditoría o todo, que van a ver que tiene más activos que pasivos y cómo está su patrimonio. Entonces, toda esa serie de cosas te tocan evaluar en estos casos. Muchas gracias, buenas noches.